Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta entrevista que varios jóvenes periodistas asturianos van a realizar durante los próximos minutos a la consejera de Educación del Principado, a Carmen Suárez, con motivo de la celebración el 13 de febrero del Día Internacional de la Radio. Me presento, yo soy Nacho Montserrat, soy periodista, actualmente trabajo en la televisión autonómica, en la TPA, presentaba el informativo de las 8:30 de la tarde, ahora lo estoy editando ese informativo y llevo trabajando aquí en los últimos 16 años, desde el principio. Pero antes estuve 10 años trabajando en la radio, en la cadena SER en este caso, la cadena SER en Asturias, y todavía es el día de hoy que echo un poquito de menos cada día la radio, que es un medio que me encanta. Me encanta por su agilidad, por su cercanía, por la potencia comunicativa que tiene la radio y sobre todo por su capacidad de hacernos evocar, de hacernos imaginar quién es la persona que nos está hablando, cómo es esa persona. Este 2021, el Día de la Radio, tiene un lema que es Nuevo Mundo, Nueva Radio y le añade 3 términos: evolución, innovación y conexión. Son 3 términos muy adecuados para representar lo que es la radio hoy en día. Es un medio que está ahí para conectarnos y siempre ha estado ahí adaptándose, sabiendo adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías. Es un medio que informa, que entretiene, pero que también forma. Y eso lo demuestran muy bien las radios escolares como las vuestras, radios escolares que sacáis adelante con el esfuerzo de vuestros profesores y vuestras profesoras, pero también con vuestro esfuerzo, porque creo que muchos de vosotros sacrificáis los recreos para poder sacar adelante vuestros programas de radio. Y yo creo que las radios escolares sois un perfecto ejemplo de estos nuevos tiempos de la radio. La facilidad que tiene para llegar a todas partes sin necesidad de grandes medios ni de grandes inversiones. Hace falta un micrófono, un ordenador y sobre todo una persona que hable, un locutor. Y así ya se puede montar una radio. Lo que demuestran vuestras radios escolares, además, es que la radio también educa o sirven para mejorar las competencias lingüísticas, las tecnológicas, las cívicas, para relacionaros con vuestros compañeros y sobre todo os ayuda a algo que os va a ser muy útil en vuestra vida, que es hablar en público, siguiendo un guión, es lo ideal, pero improvisando cuando el guión falla. Aunque, como decía un locutor, Luis del Olmo, la mejor manera de improvisar es siempre siguiendo el guión. Son radios que consiguen estos objetivos a partir de proyectos que surgen de un aula o que surgen de todo el centro. Pero gracias a la ilusión de vuestros docentes, de vuestros profesores y vuestras profesoras y la vuestra, están saliendo adelante, aunque imagino que con dificultades, porque muchas veces pues falta esa continuidad que a veces se echa de menos. Voy a hacer una pequeña historia. De las radios escolares en Asturias hay que recordar a Benjamín Menéndez, que fue profesor que desde Radio Pérez pues puso en marcha estas radios, estas pequeñas emisoras con la asociación RQR, una plataforma que todavía hoy sirve para intercambiar experiencias. Como decía antes, no es fácil saber cuántas radios funcionan porque todo depende un poco de la voluntad de los docentes, todo depende un poco de la disponibilidad que tienen los alumnos, pero en cualquier caso hay aquí hoy representadas 6 radios escolares que van a ser los encargados de hacerle la entrevista a la consejera. Las voy a citar a todas. Está la Gali Radio, que es del Instituto Galileo Galilei de Navia, Radio Prestosa del IES Dr. Fleming de Oviedo, Radio Peredinos del Colegio Ablaña La Perea de Mieres, Radio Venezano del Veneranda Manzano de Oviedo, Radio Noticioso del Instituto Alfonso II también de Oviedo y Albanta Xixón Radio del Colegio Cervantes de Gijón. Están sus responsables y están sus profesionales, futuros profesionales. Y también está, cómo no, Carmen Suárez, que es la consejera de Educación. Doña Carmen Suárez, muy buenas. Buenos días. Muchas gracias a Nacho, que nos ha introducido esto de manera magistral, yo creo. Y gracias a todos y todas que estáis ahí, que os veo como en los estudios ya preparados y preparadas para el debate, el intercambio que vamos a tener en esta entrevista, de información y de análisis y de lo que queráis. Y nada, aquí estoy dispuesta. Gracias. Voy
Voy a hacer yo, consejera, la primera pregunta para romper un poco el hielo, y es una pregunta un tanto personal sobre su experiencia vital con la radio. ¿Es usted oyente de la radio? Me han dicho que qué recuerdos tiene de la radio que escucha o que escuchaba. Yo, como soy la más mayor que estoy aquí, con mucha diferencia, me hace gracia cuando hablas de Sardá y de todos estos programas de tu época, claro, mucho más joven que yo, por supuesto. Yo me acuerdo de cuando en mi casa se compró la radio a plazos. Antes las radios no se podían comprar de mano, ibas a un sitio, no, lo comprabas a plazos, se iba pagando cada mes un poquitín, creo que con el recibo de la luz, me parece, y entonces, bueno, la radio era, no sé cómo son hoy las televisiones, algo parecido en casa, pero ya no lo sé, igual el ordenador o ya los móviles. La radio era, pues, no sé, un icono que estaba allí y que lo mirabas y sabías que de la radio iba a salir una voz, iba a salir algo que te iba a acompañar, ¿no? Y entonces me acuerdo, de tantísimos años, de un programa que se llamaba Matilde, Perico y Periquín. Y esto era una especie de sketches muy pequeños, no sé si duraban 5 o 10 minutos, en una familia que tenía esta criatura, el Periquín, que era un trasto, o sea, una cosa, hacía todo trastadas por todas partes. Y entonces la madre y el padre intentaban llevarlo al buen camino. Mira a ver si se portaba bien, etcétera, pero él siempre hacía trastadas. Y lo escuchábamos toda la familia. Me recuerdo a mi padre y a mi madre y a mí misma poniendo ahí la oreja delante de la radio para ver qué le pasaba esta semana a Periquín, porque creo que era semanal. Luego ya me acuerdo de otras cosas, bueno, ya de mis épocas ya mayores, de escuchar pues a personas de gran prestigio en la radio, por supuesto, como dijo Nacho. Y también me recuerdo a mi abuelo escuchando los partidos de fútbol, ya sabéis, ahora se ven por la televisión, pero entonces se escuchaba por la radio, los domingos por la tarde había un programa que era todo de fútbol. Y también me acuerdo de mi tía, que era modista y que trabajaba en casa y que escuchaba las novelas rosa. Y entonces yo, pequeña, yo no me enteraba de lo que pasaba, pero bueno, me recuerdo a mi tía que lloraba y a veces iban amigas con ella, estaban escuchando una que se llamaba Mar Rosa y lloraban y, en fin, el novio no la quería y era pobre. Bueno, estas cosas que ahora se ven en la televisión. Y sí que, no sé, me acuerdo cuando ellas lloraban con aquellos amores y desamores. Bueno, de todo eso me acuerdo. Alguna cosa más, pero no me voy a extender porque yo sé que en la radio hay que ser precisa, concisa y breve. Efectivamente, en la radio lo cierto es que el tiempo es oro y en la radio más. Pues les voy a explicar la dinámica, os voy a explicar la dinámica de esta entrevista. Las preguntas las van a hacer los periodistas, jóvenes periodistas de estas radios. Voy a hacer una pequeña introducción de cada una de ellas y luego le voy a dar la palabra a su coordinador o coordinadora para que a su vez se lo dé a los alumnos. Comenzamos con Radio Prestosa, que nació y está en el Instituto Dr. Fleming en Oviedo. Nació hace 2 cursos. Fueron sus fundadores alumnos de primero y segundo de formación profesional básica de servicios administrativos y lo fueron porque realizaron un programa en directo en el 4º encuentro de radios escolares el 13 de febrero de 2019. Les prestó y de ahí surgió la iniciativa de poner en marcha esta radio Prestosa, que tiene como lema pluralismo, representación y diversidad. La coordinadora actualmente de la radio es María Inés Villaverde. María Inés, creo que ya nos estás escuchando. ¿En qué está trabajando este curso Radio Prestosa? Hola, buenos días a todos. Bueno, pluralismo y diversidad era el lema con el que nos estrenamos el año pasado. Era el lema de la jornada del año pasado, que para nosotros está siendo esta jornada de Radio Mundial pues algo que nos va a marcar, porque tenemos aquí un grupo de alumnas que se estrenan también hoy, al igual que se estrenaron aquel curso pasado los alumnos de FP Básica. Este año, que si hace un año en marzo me dicen cómo va a evolucionar este proyecto educativo, diría raro. Pero resulta que estamos aquí y ha sido posible porque si algo tiene las radios y los proyectos educativos es que están llenos de ilusión. Y desde luego la educación asturiana está al 150% de ilusión, ha puesto mucha fuerza de voluntad. Y luego tenemos un profesorado que está muy implicado y que hace que evolucione, que conexione y que innove. Y hay muchas cosas que han venido para instalarse entre nosotros, como el hecho de que podamos organizar este encuentro colaborativo entre todos, gracias a las nuevas tecnologías, y han venido para quedarse. Así que desde Radio Prestosa, que suena precisamente a eso, a ilusión, os damos a todos la bienvenida, le damos la bienvenida a la consejera y doy paso a mis reporteras que se estrenan hoy. Buenas tardes, señora consejera y Nacho Monserrat.
Mi nombre es Claudia Álvarez Rivera y le damos la bienvenida a Radio Prestosa, la radio de Splendid. Hemos seleccionado 2 preguntas para usted en las que queremos resaltar el papel y la importancia de la radio hoy en día. Doy paso a mis compañeras Inés Pedrera y Martina Blanco, con las que arrancamos esta entrevista de hoy. Por último, queremos agradecer el apoyo que con su presencia hace a estos encuentros educativos que nacen de proyectos escolares ilusionantes, auténticos espacios donde cabemos todos y un lugar para todas las oportunidades. Y damos paso a las preguntas. A partir de la palabra, el oyente, mediante su imaginación, recrea su propia realidad. ¿Comparte la idea de que la radio potencia la imaginación y hasta crear realidades? Y última pregunta, ¿qué le parecería el proyecto de crear una cadena de radio educativa asturiana? Una radio para aprender y para enseñar. Gracias a vosotras y gracias a Inés, porque creo que el trabajo habrá sido muy importante y muy beneficioso. Gracias a vosotras. Yo estoy aquí contribuyendo a todo esto, pero las protagonistas y protagonistas sois vosotros y vosotras. La radio, claro, ya lo dijo antes Nacho Monserrat, la radio permite imaginar, construir, nos da oportunidades de poder prestar atención, construir y sobre todo ser vigilantes de lo que nos está diciendo para procesarlo en nuestro pensamiento. Yo creo que fomenta la creatividad y nos permite acercarnos a otros mundos, a otras situaciones, a otras personas. Es un elemento importante de conexión, yo creo. Y lo que decís de crear una radio educativa, pues tendremos que pensarlo. A partir de este momento, yo creo que las experiencias vuestras son tan absolutamente positivas y este encuentro que nos hemos facilitado entre todos y todas, creo que puede ser un punto de partida. Y además, como ya tenéis experiencia y tenéis mucho hábito, pues lo podemos estudiar. Yo creo que sí, es una cuestión para estudiar y que posiblemente sea un canal de conexión muy importante. Por mí, por supuesto, si colaboráis todos y todas, adelante. Bueno, como periodista que soy, tomo nota de estas propuestas y en un futuro le preguntaremos a la consejera cómo van estas iniciativas. Gracias a Claudia, a Inés, a Elena, a Martina y a Kira desde el IES Dr. Fleming. Nos vamos a ir ahora hasta Mieres porque allí está Radio Peregrinos. Es una emisora escolar que surge de la necesidad de solucionar problemas de competencia lingüística de los niños y de las niñas, sobre todo de expresión oral. Ya lo decíamos antes, las radios escolares sirven también para formar a los chavales y a las chavalas en la capacidad de hablar bien y hablar en público. Se buscaba una solución lúdica y motivadora y se encontró en la radio esta herramienta. Se puso en marcha un estudio y esta radio, Radio Peregrinos, no solo es un espacio de aprendizaje en el colegio, sino que es el eje que vertebra otros muchos proyectos en torno al colegio de Mieres. Está con nosotros Carlos Fernández. Carlos, muy buenas. Cuéntanos qué es lo que estáis haciendo este año. Hola, buenos días, ya casi buenas tardes. En primer lugar, nada, me gustaría agradecerles la oportunidad que nos habéis brindado para participar en este evento de radio, pues promueve realmente los aprendizajes significativos de nuestros alumnos. Pues bueno, en la actual situación de pandemia en la que nos encontramos, no ha interrumpido nuestra radio escolar, sino que le ha dado mucha más fuerza. Pues tenemos la suerte de disponer, como bien has dicho, Nacho, de un espacio específico y habilitado para poder grabar los programas. Nuestra cabina de radio nos permite guardar la distancia de seguridad, ventilarla, pues disponemos de varias ventanas. También tenemos y contamos con la ayuda de nuestros compañeros de limpieza que nos desinfectan diariamente la radio y además, pues bueno, como estamos haciendo todos, pues siempre llevamos la mascarilla de protección individual y además pues nos desinfectamos las manos tanto antes como después de cada programa. De momento no se ha dado el caso, pero si por un casual confinamiento por COVID coincidiera con un programa de radio que tuviésemos planificado, pues lo tenemos planteado para realizarlo tal y como lo estamos haciendo ahora por Teams. Lo grabaríamos desde nuestras casas, posteriormente sacaríamos el audio,
Lo editaríamos y lo subiríamos al blog del colegio que todos podéis visitar. No obstante, bueno, considero que la mejor manera de poder ver cómo nos organizamos en nuestro centro respecto a la radio, pues es venir a visitarlo y conocerlo in situ, ¿vale? Así que en este sentido me gustaría invitar a nuestra consejera y también a todos los compañeros de otros centros a venir a visitarnos y a someterse a las preguntas de nuestros alumnos de Radio Peregrinos, que por la propia experiencia que vamos viviendo este año me parece a mí que no tienen pelos en la lengua. Así que sin más dilación os presento a Aitor y a Mónica, que son alumnos de primaria y que os van a realizar 2 preguntas realmente importantes. Buenos días, señora consejera. Buenos días, Nacho. Voy a hacer una pregunta. Cuando era una niña, ¿podría haberse imaginado que desde su colegio se preparara un encuentro para poder retransmitir un programa de radio para toda Asturias? ¿Cómo ha cambiado la escuela desde entonces? Buenas tardes, señora consejera, y buenas tardes, Nacho. Yo soy Mónica y yo también os quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el mayor reto que tiene ahora como consejera de Educación y qué ideas o proyectos tiene para superarlo? Preguntáis con mucho tino, y mucha pertinencia. Bueno, gracias a Carlos y a vosotros dos, Aitor y Mónica, y sobre todo por dar el ejemplo de cómo la radio escolar se sostiene, se mantiene con la pandemia, y la utilización del Teams, que tantos beneficios nos ha traído, yo creo que también ha venido para que la radio pueda ser partícipe, ¿no?, de todo esto. ¿Cómo yo me lo imaginaba y qué pasaba en la escuela de mis tiempos? En la escuela de mis tiempos, los colegios no tenían nada que ver como es ahora. Era una escuela mucho más lineal, mucho más sencilla. Imaginaros unos pupitres y un encerado y una libreta y un lápiz o bolígrafo. Y el profesor o profesora que te explicaba. Era todo muy lineal, muy ya totalmente establecido. Claro, de ese momento a cómo estamos ahora interactuando y de qué manera estamos aprendiendo, no tiene nada que ver, en absoluto nada. Sobre todo ahora nos acompañan las nuevas tecnologías y el hecho de querer aprender de otra manera. Y el profesorado también nos enseña de otra manera. Y los retos que nos planteamos o que desde la consejería nos estamos planteando, mirad, es que yo creo que el reto es, cada día hay un reto porque todo evoluciona muy rápido. ¿Quién nos iba a decir que ahora íbamos a estar con el Teams, con la radio, que íbamos a aprender de otra manera, que íbamos a estar conectados con los ordenadores, que no nos íbamos a poder físicamente, pero sí de esta manera virtual, crear espacios virtuales, aulas virtuales? Todo eso es un reto y es un reto grande. ¿Y sabéis qué pasa? Que como evoluciona tan rápidamente, las personas que somos mayores, casi se nos hace imposible pensar cómo todo esto va a evolucionar y cómo va a evolucionar tan rápido. Pero vosotros y vosotras que sois jóvenes vais a ver muchísimos grandes cambios, mucho más de los que quizá yo haya podido ver en mi vida. Entonces los cambios van a ser muy importantes y yo creo que vais a estar a la altura de las circunstancias porque precisamente el sistema educativo os quiere educar para esto, para los retos futuros, los vuestros, que serán los nuestros. Bueno, pues muchas gracias a Mónica y a Aitor del Colegio Ablaña La Perea de Mieres y cuidad ese estudio, que es un tesoro tener un estudio en el centro educativo, en el colegio. Vamos de un colegio ahora a un instituto, de Mieres a Oviedo, al centro de Oviedo. Allí está el Instituto Alfonso II, un histórico de la capital, y desde 2016, desde el curso 16-17, tiene también su propia radio, Radio Noticionso, integrada por alumnos de diferentes niveles y en la que se dan noticias, pero también se habla de materias que se imparten en el centro, de historia antigua, de cultura y también recomendaciones de libros, de series o de películas. Se reúnen 2 días por semana, como en otros centros utilizan los recreos para poder grabar los programas. También se emiten en directo durante los recreos y los que se graban se alojan luego en el blog para que todo el mundo, para que todo el mundo pueda escucharlos. Liliana Álvarez, muy buenas, es la responsable de esta Radio Noticionso. Cuéntanos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Mirad, yo estoy súper bien acompañada por alumnas y alumnos de primero de la ESO que forman parte de Noticionso. Y ellos son Mateo, Deva, Marina, Luna y Natalia.
Ahora, Deva os va a explicar cómo es nuestra radio durante esta pandemia y a continuación, Mateo y Marina realizarán sus preguntas. Muchísimas gracias otra vez. La radio en la pandemia al principio nos parecía un poco difícil, pero decidimos hacerlo al aire libre. Ahora nos lo pasamos muy bien. De hecho, los viernes se han convertido en una fiesta. Cuando terminamos cada programa, muchos profes, alumnas y alumnos bailamos con nuestra banda sonora de fondo. La verdad es que nos encanta tener público tan participativo. Buenas tardes, señora consejera. Mi nombre es Mateo y esta es mi pregunta. En vista de que el profesorado está considerado como trabajador esencial y que el alumnado no va a recibir la vacuna al estar indicadas para mayores de 18 años, ¿cree que sería sensato que el Gobierno del Principado luche para que la vacunación del profesorado se produzca en breve? Hola, soy Marina y mi pregunta es la siguiente. ¿Cree que el COVID-19 ha afectado en general las notas del alumnado? Bueno, pues allá voy, gracias. Sois estupendos con las preguntas, de verdad. Pues claro, sí. Yo creo que el profesorado, claro que tiene que ser considerado, y de hecho lo ha sido, ¿no? Desde ayer creo que se considera una parte esencial. Por nuestra parte, en la Consejería de Educación habíamos planteado al consejero de Salud que tuviese en cuenta que el profesorado tendría que ser protegido, ¿no? Y tenía que ser considerado en el ámbito de las vacunas, ¿de acuerdo? Ya sabes que los programas antes no lo contemplaban, pero ahora sí. De tal manera que efectivamente el profesorado comenzara a ser vacunado como parte esencial, ya que, como habéis dicho vosotros y vosotras, hasta los 18 años no os vais a poder vacunar de momento, ¿no? Por tanto, tendremos que proteger al profesorado porque será una forma también de que os protejáis a vosotras mismas. Las notas. A ver, sé que para vosotros y vosotras las notas son muy importantes porque consideráis que la recompensa por vuestro trabajo debe ser trasladada en forma de una cifra o de una valoración. Pero yo creo que independientemente de las notas, durante este periodo que se inició desde marzo hasta aquí, durante todo este tiempo, yo creo que habéis aprendido otras cosas. Habéis aprendido que las notas, siendo importante, también es importante capacitarse para mucho más. Y capacitarse significa aprender cosas nuevas, estudiar cosas nuevas y vislumbrar cosas nuevas, no solamente las propias que se ofrecerían en una clase tradicional, a través de los medios, de las aulas virtuales y de la conexión que habéis tenido con el profesorado. Sí que apreciaréis las notas, por supuesto, pero sobre todo yo creo que tenéis que apreciar que os estáis educando en una situación nueva y que eso también tiene que reconfortaros. Y yo creo que, siendo una cosa importante, es mucho más importante la capacitación como personas y en el aprendizaje que estáis teniendo, que es muy significativo para el futuro, como dijimos antes. Gracias, consejera, y gracias también a Mateo, a Marina, a Deva, a Luna y a Natalia, del Alfonso II. Aquí, consejera, como ve, hay preguntas que podrían estar perfectamente en el cuestionario de cualquier periodista que hoy fuera a la consejería a hacerle una entrevista. Vamos a ir del Instituto Alfonso II a otro colegio, en este caso también de Oviedo, el Veneranda Manzano, porque allí funciona Radio Venezano, que, como podemos imaginar, es la unión de los nombres del nombre y el apellido del colegio. Se puso en marcha en 2014, el curso 2014-2015, es una de las veteranas, con el objetivo, pues lo hemos visto en otros centros, de fomentar, mejorar las competencias educativas, comunicativas y favorecer la inclusión de los alumnos. Lo llevan voluntarios y voluntarias de sexto, pero participan niños y niñas de todo el colegio. Además, también lo hemos oído antes, durante el confinamiento no se han parado, se ha podido seguir haciendo radio desde casa, los chavales han podido seguir haciéndolo y está con nosotros su responsable, su coordinadora, Laura García Marqués. Cuéntanos, Laura, cómo está llevando Radio Venezano estos días, estos meses. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad que nos habéis brindado de estar en esta reunión, en esta charla con la consejera y con otras radios amigas. Pues ha supuesto una vuelta de tuerca a la actividad. La verdad que nosotros, como bien has dicho, era una actividad muy inclusiva en la que mezclábamos alumnos de diferentes clases, en este caso alumnos de sexto, que era nuestro equipo redactor, con alumnos de otras clases que se encargaban de las secciones. Este año no ha podido ser así y durante el confinamiento, como tú has dicho, tuvimos la gran ayuda de Daniel Ortuño.
que se encargó del proyecto y grabó una serie de programas con los alumnos de quinto y sexto, todo desde sus casas, gracias otra vez a las nuevas tecnologías. Este curso hemos ido a una forma más modesta y como otros compañeros también utilizamos el Teams. Eso nos permite también que si tenemos algún alumno confinado por la situación que tenemos o incluso toda la clase, como nos ha pasado también, no pierden de realizar esta actividad que tan productiva y tan positiva es para ellos. Tengo que hacer una mención especial a los dos compañeros que me faltarían hoy aquí, que siguen en el proyecto y que iniciaron en su día hace tantos años, tanto Rosa Piquín, la encargada de la biblioteca todos estos últimos años, y Miguel Cuesta, que es el director del cole, que también es el encargado de la parte técnica de la radio. Les mandamos un saludo muy fuerte desde aquí. Y voy a dar paso a mis dos periodistas de sexto, que os van a explicar un poco cómo funcionamos en este curso. Selma y Alejandra. Buenos días, yo soy Alejandra. Y yo soy Selma, y somos las alumnas de sexto de primaria. Como ya han dicho, el colegio lleva 7 años haciendo programas de radio, aunque yo solo llevo 6. Y yo 4 cursos. En la última misión nos hemos organizado en parejas o individualmente. Nuestra clase de sexto A han sido los encargados de las secciones y nuestros compañeros de sexto B, nuestros redactores, es decir, los encargados de presentar nuestra información. Tenemos diferentes secciones, como por ejemplo entrevistas a personas de nuestra comunidad educativa, biografías, curiosidades y noticias de actualidad y deportes. A mí me tocó hacer noticias sobre el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Y a mí la de música, y conté muchas cosas interesantes sobre Rosalía. Nos gusta mucho hacer este programa, aunque nos pone un poco nerviosas. Ahora os vamos a decir, a la consejera le vamos a decir unas preguntas. La primera es, ¿por qué dio el paso de ser consejera de Educación? ¿Hubo alguien que la impulsara a aceptar el cargo? Y la segunda es, como consejera, ¿qué opina de la educación online y digitalizada? Bueno, gracias por vuestro entusiasmo, que ya veo que lo lleváis bien. Los nervios son bastante normales, pero una parte importante cuando te expresas o hablas en público, como decía antes Nacho, que era una de las habilidades que tenemos que adquirir porque son importantes, también se aposienta haciendo radio. O sea que los nervios irán cada vez a menos, seguramente, ya lo veréis. Bueno, ¿qué me impulsó a ser consejera? Pues cuando te ofrecen un cargo tienes que pensar, ¿no? Tienes que pensar si puedes asumir ese reto, si lo quieres hacer y si por tu parte está en ejercerlo con responsabilidad. Yo pensé que sí, sobre todo pensé en las mujeres, porque sabéis que en términos generales las mujeres hemos tenido bastante poca presencia en los ámbitos, sí hay muchas profesoras, pero hay pocas personas que puedan ir accediendo a cargos de responsabilidad. Y creo que las mujeres, como somos y tenemos que estar en igualdad de condiciones que nuestros compañeros, debemos de dar testimonio. O sea que, en parte, yo quiero dar testimonio de que no porque mi valía, sino por la valía de todas nosotras. O sea, que no consideréis que yo me considero ni más lista, ni más avispada, ni más nada, sino que considero que mi parte contribuye, junto con otras mujeres que creo que debemos contribuir al buen gobierno y a la buena situación de una sociedad, que queremos ser todos felices, ¿no? O que querríamos ser todos felices a pesar de las dificultades. Y la otra pregunta que me hacíais era referida a que no me acuerdo, por favor, perdonar, ¿cómo era? La pregunta era sobre qué opina sobre la educación online y digitalizada. Sí, gracias, Nacho. La educación online no es una cuestión de ahora. O sea, la educación online la ha habido en el tiempo, sobre todo la dirigida a los estudios superiores. La cuestión es que ahora, y que sepáis que tenemos un instituto, un centro que imparte la educación a distancia, el CIDIAD. ¿Por qué? Porque hay alumnos o alumnas que no pueden seguir, no pueden estar en un colegio y, por tanto, hay que facilitarles los encuentros en otros espacios que son virtuales y con otros materiales. Pero bueno, yo creo que lo importante es la presencialidad, estar en el aula, participar, compartir, porque vivimos en una sociedad y debemos de compartir todo y aprendemos unos de otras. Luego,
aquí estamos aprendiendo unos de otras, ¿no? Y estamos haciéndolo en comunidad. Y eso en los espacios del aula se hace y se hace muy bien y se hace con mucho rigor. Pero no podemos olvidar que también esta otra parte de la educación, igual tenemos que completarla con la presencial, ¿no? No por el hecho del confinamiento, lo que decís que en algunas ocasiones las aulas confinadas tuvisteis que conectar a través de las aulas virtuales, sino porque posiblemente tendremos que combinar a ambas partes. Y por tanto creo que estamos educándonos en ello, estáis educándose en ello y yo creo que con mucha precisión el profesorado os enseña y vosotros aprendéis muchísimo y vosotras. Y creo que hay que compartir las dos cosas, lo presencial y lo que sea online, siempre que sea en beneficio para la educación, que yo creo que sí. Pues muchas gracias a Selma y a Alejandra del Veneranda Manzano y una recomendación, los nervios que no falten. Hay que domesticarlos, controlarlos, pero lo mejor es que no falten porque nos mantienen alerta en situaciones como la de ponernos delante de un micrófono. Ahora nos vamos a ir hasta el occidente y vamos prácticamente a presentar a los demás al Benjamín de estas radios escolares porque es una iniciativa que se puso en marcha en el Instituto Galileo Galilei de Navia este mismo curso. Galiradio, ese es su nombre y tiene una particularidad y es que no sé si parte o toda su emisión se hace en inglés. Esto es un instituto bilingüe y lo que se buscaba también es aumentar las horas de hablar inglés de los chavales y de las estudiantes que están en esta radio. Tienen también un pequeño estudio de grabación. Comenzaron hace muy poco tiempo, el pasado diciembre, publicaron su primer blog y se les puede escuchar pues, en varias plataformas, en Spotify, en Google o en Twitter. Miguel García, que es su coordinador. Cuéntanos, Miguel, cómo está siendo la experiencia de estos, iba a decir primer año, pero vamos, primeros meses de Galiradio. Sí, muy buenos días a todos y bueno, en primer lugar, igual que el resto, pues agradecer a la oportunidad que se nos presta, ¿no? por poder tomar parte en este encuentro. Bien, como tú bien decías, el proyecto surge un poco pues con la idea desde el programa bilingüe de aumentar un poco la exposición al idioma, sobre todo de las materias, pues las materias CLIL, ¿no? Entonces, bueno, aunque nos llevaba un tiempo pues rondando la cabeza, este octubre y a pesar de todos los inconvenientes y limitaciones, decidimos ponerlo todo en marcha, ¿no? Entonces, lo que sí teníamos muy claro era que, bueno, como en el resto de proyectos, eran ellos y ellas los que tenían que tomar la iniciativa, ¿no? Los que fueran los verdaderos protagonistas de todo el proceso. Entonces, bueno, os paso un poco con Hassan y con Aliyu, que os van a comentar un poco brevemente el proceso que llevamos desde octubre, desde hace casi nada. Bueno, el primer paso fue la búsqueda de un nombre representativo para nuestra radio. Cada alumno presentó su sugerencia en clase. Dentro del propio grupo se realizó la primera votación y se escogieron pues las opciones 3 o 4 más votadas. Después, con las 3 o 4 sugerencias de cada grupo, se creó una encuesta online para que pudiéramos escoger nuestra favorita. Participamos muchísimos estudiantes en la encuesta y la verdad que con bastante diferencia la opción más preferida fue Galiradio. Nuestro segundo paso fue el logo. Teníamos el nombre, pero necesitábamos una imagen potente que pudiera representar nuestra radio. En este caso, los alumnos de los grupos de tercero de la ESO, tras trabajar los logos en la asignatura de Educación Plástica, realizaron un montón de propuestas, que otra vez con una encuesta online se llevaron a votación. Como podéis ver, en nuestras camisetas el logo está genial. Y ya por último, nos pusimos manos a la obra con la grabación de nuestro tráiler. Pues sí, en el tráiler explicamos un poco sobre la creación de la radio, también entrevistamos la creadora de la logo y desde entonces con el grupo de primero de ESO ya acabamos un nuevo episodio sobre los objetivos de desarrollo sostenible y ya tenemos planes para hacer un nuevo episodio sobre la importancia de la educación con la radio y también hablando sobre el Día Internacional de la Radio. Quizás casi lo más complicado ha sido de poner todo en marcha, pero ahora que todo está montado, tenemos muchísimos planes para hacer episodios. Y como dijo Nacho, no os olvidéis de escucharnos en Spotify, Google Podcasts y seguirnos en la cuenta de Billing Galilei en Twitter. Bueno, ahora vamos a pasar con las preguntas que tenemos para la señora consejera. Bueno, la primera pregunta se la haré yo. Bueno, ¿tiene pensado convertir la educación en un proceso más práctico y menos teórico?
Vale, y mi pregunta es, ¿cree que nuestro sistema educativo podría considerarse como bueno o adecuado? ¿Y qué 3 cosas principales le gustaría cambiar? Gracias a los dos por estos. Como veis, todos habéis integrado varias materias y varias propuestas en una radio. Significa que la radio aglutina saberes, ¿no? Es muy importante. Yo creo que cuando preguntáis si considero que la educación debe ser más práctica y menos teórica, creo que os referís a si tiene que haber menos exámenes o ejercicios y se puede más, no, que haya, digamos, más actividades prácticas, más aspectos. Bueno, luego podemos entablar, si queréis, una pequeña intercambio de pareceres si nos lo permite Nacho y Alberto, que está ahí vigilando. Yo creo que la educación, en cuanto que sea práctica, entendemos en cuanto que sea de utilidad y que preste a la sociedad una condición, ¿no? que nos facilite una vida mejor, más agradable y, por supuesto, mejor para todos y todas. Si es eso lo que pretendéis y si hablamos de otra cosa, yo creo que no. Pero bueno, podemos luego intercambiar el sentido de la pregunta si era por ahí. ¿Cómo sería un sistema bueno y cómo debíamos adecuarlo? Yo creo que lo primero que tenemos que pensar de un sistema educativo sería que todos y todas quienes estáis dentro del sistema y entráis, que sois toda la población, deberíamos encontrar a la escuela cercana, la escuela y los colegios que fuese cercano, que quisiéramos ir al colegio, porque el colegio efectivamente nos ofrece la posibilidad de crecer como personas y de capacitarnos como personas. Y creo que eso sería lo importante. Y lo segundo, que el profesorado os facilita esta situación, la situación de que os guste estar en la escuela y queráis aprender, porque aprender es muy importante para las personas y para formarse. Y finalmente, que todos creyéramos que efectivamente con esta enseñanza, con esta educación que estamos recibiendo en las escuelas, pensáramos que vamos a construir un mundo mejor. Es aquello no solo de la utopía, sino aquello que sea posible. Y creo que eso sería la combinación perfecta, que queramos a la escuela, que el profesorado que nos quiere nos enseñe verdaderamente para ser buenas personas y personas que seamos útiles a la sociedad y finalmente que todo eso influya para que podamos construir un mundo mejor. Creo que eso sería el reto más importante y en el que tenemos que ponernos como frontera. Otra cuestión es que lo vayamos consiguiendo y lo consigamos mejor o peor en la medida de nuestras posibilidades. Y sobre la otra pregunta, si queréis, luego intercambiamos información porque quizá no haya sido la respuesta precisa. Bueno, sí, luego como vamos bien de tiempo, luego a lo mejor podemos abrir una ronda de opiniones en torno, por ejemplo, a ese aspecto de los que se han tocado hoy, el tema de los deberes y de los exámenes. Gracias a Hassan y a Eliyu, que habéis comentado una cosa que prácticamente se repite en todas las radios escolares, y es que las cosas se deciden por cooperación, las deciden entre todos, y eso es muy importante. En este caso, el nombre, el logo, así que eso es algo que nos lo habéis contado de vuestra radio, pero lo hemos visto en el resto. Eso no está nada mal porque demuestra que las radios son una herramienta que fomenta la cooperación. Y la última cita de hoy la tenemos en Gijón, en el Colegio Público Miguel de Cervantes, que tiene en marcha desde 2015 la radio Albanta Xixón Radio. Es una radio que nace pues, con objetivos parecidos al resto, con el objetivo de hacer comunidad, pero también servir como herramienta de aprendizaje y de crecimiento personal para quienes participan en ella. Está con nosotros, lo vemos ahí perfectamente, a José Luis Sagredo. José Luis, muy buenas. ¿Qué nos puedes contar de cómo va este año la radio? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, buenos días Carmen también, que también es asidua participante de la radio y de este colegio, lo cual agradecemos. Nada, este año estamos on fire, o sea que no, la radio tiene esa ventaja que, como habéis hablado, pues el año pasado estuvimos haciendo un programa, el curso pasado, quiero decir, que se llamaba La Resistencia. Estuvimos ahí peleando con los demás y ya, en ese camino que tú dices de marcado carácter social que tiene nuestra radio y nuestro colegio. Y nada, este año estamos fenomenal, nuevos niños, nueva gente, nuevos programas, porque también se deciden de manera colaborativa y cooperativa, y nada, todo en orden y todo fenomenal. Muy bien, participando de todos los proyectos del colegio y con muchas ganas de seguir y muchas ganas también de revitalizar un poco RQR y también de poder hacer algo que se ha dicho ahí por el principio, de poder hacer una radio escolar
desde la consejería, que estaría muy interesante. Además sería muy fácil. Y nada, os voy a dejar, mira, con una representación de mi clase, de mi aula, de la tribu, y os va a contar un poquito la introducción Mohamed, que os dejo con él. Hola Carmen, me llamo Mohamed y en nuestra clase hacemos un programa de radio semanal. Nuestro programa de radio se llama La Tribu del Cerillero. Aprendemos mientras nos divertimos, con secciones como presentaciones a personas muy importantes. Por todo ello, mientras trabajamos cooperativamente en el proyecto, mañana, por ejemplo, hablaremos sobre las paseriformes porque nuestro proyecto de aprendizaje-servicio tiene como fin hacer un mapa interactivo del lauredal con aves y paseriformes. Lo llamaremos Gijón Oeste Destino Verde. Y ahora te dejo con Deva e Iker para que te hagan 2 preguntas. Muchas veces nos cuentan cómo era la escuela antes en los aspectos como la igualdad y el racismo. ¿Nota alguna diferencia o cambio de cómo es la educación ahora y cómo estaba en la época en la que usted iba en la escuela? La pandemia ha supuesto un importante cambio de mentalidad y la incorporación de dispositivos digitales a nuestras clases. ¿Cómo puede afectar este cambio en la gratuidad de la escuela pública? Gracias. Voy allá. Preguntas con mucha trascendencia, ¿eh? Tienen mucha trascendencia. Ya nos conocemos de otro tiempo, que ya hicisteis más entrevistas. Si por algo se distingue la escuela es porque tiene que fomentar la igualdad. La igualdad en el sentido del acceso y de la participación de los conocimientos, cada cual en la medida de sus posibilidades. Pero si para algo está la escuela y la educación es precisamente para fomentar la igualdad, que todo el mundo podamos tener acceso a ese conocimiento. El racismo es más una cuestión económica. Es una cuestión, digamos, de segregar o de poner en grupos a personas, yo creo que de distinta situación o características económicas y como consecuencia, yo creo que el error está en pensar que precisamente expulsar a alguien de nuestro entorno es beneficioso. Yo creo que es lo contrario. Lo que tenemos que educarnos es que la igualdad es un elemento importante y tenemos un marco legal de leyes y de derechos que nos facilita, que nos tiene que permitir. Y si algo es en la escuela es igualdad. Es lo más importante. Por tanto, hay que soterrar todo lo demás, discriminación y racismo, que tienen unas connotaciones que no son buenas ni son válidas para las personas. ¿En qué sentido todo esto? Decís los dispositivos digitales, la gratuidad, sí. La gratuidad es un elemento que está en el sistema. Pero mirad, yo ayer echaba unas pequeñas cuentas de cuánto nos cuestan los sistemas educativos. Yo no quiero tampoco molestaros con cifras, pero es muy importante saber cuánto nos cuesta el que nos eduquemos. Lo que me ha costado a mí, ha costado a vuestros padres y lo que os cuesta, lo que nos cuesta. En este momento y según nuestros presupuestos, cada puesto escolar viene a ser más o menos como cerca de 1 millón de pesetas de las de antes, o sea, como unos 6.000 euros. Significa que vosotros y vosotras, a lo largo de toda vuestra educación y de vuestra permanencia en las aulas, vais a ir acumulando un acervo de dinero que estamos depositando y que depositamos la sociedad. La educación no es gratuita, la educación nos cuesta. Lo que sería gratuito tendría que ser el acceso y la participación y la posibilidad de estar en las escuelas en el mejor sentido posible. Pero imaginaros todo lo que cuesta la formación de una persona, pero eso lo hace la sociedad, porque consideramos que desde el punto de vista social es la mejor inversión. Tenéis que tener en cuenta que nada es gratis, pero lo que cuesta es inversión. Y todo es en beneficio vuestro. Y porque consideramos que el futuro es vuestro y como consecuencia tenemos que invertir ahí todo nuestro dinero. De todo el dinero que invertimos, todo va en educación encaminado a vuestra mejora y a vuestra educación y a la posibilidad de que podáis ser personas que seáis lo que queréis ser. No lo que os indiquen, sino lo que queráis ser. Y el dinero será bien invertido. Pero ir multiplicando 6.000 euros por cada año que participáis o estáis en un colegio
imaginaros el depósito de inversión que tenemos y que tenemos que responder a ese depósito yo creo que con generosidad a la sociedad en la que estamos. Más o menos eso yo creo que es lo que quería deciros, aparte de que ahora intercambiemos lo que consideréis oportuno, que sería lo importante. Pues muchas gracias a Mohamed, a Iker y a Deba y a toda la tribu del cerillero. Y como tenemos unos minutinos, ya ha salido el tema de los deberes y el tema de los exámenes, de si son demasiado teóricos las evaluaciones, si no podría ser más prácticos, y ya que la consejera ha dado pie a que se pueda abrir un pequeño debate, pues si alguien quiere aportar alguna opinión en torno al tema de los deberes o al tema de los exámenes, este es el momento de hacerlo. Y para que Alberto no nos mate, que es nuestro jefe técnico, casi os pediría que hicierais un gesto a la cámara para que él os pueda abrir el micro. ¿Alguien quiere decir algo sobre eso? Pues sí, creo que desde Gijón, desde el Miguel de Cervantes. Mohamed, creo que si nos escuchas puedes hablar. Sí, yo digo que no es tan importante lo de los exámenes porque en nuestra clase no hacemos exámenes y aprendemos igual. Y en vez de poner nota en los exámenes, lo que hacemos es, hacemos unos juegos divertidos y aprendemos igual. Y al final de las notas, en vez de poner unos exámenes, ponemos unas competencias y calificamos nuestras competencias del 1 al 4. Y si están en un 1, el profesor nos intentará ayudar a subirlas a un 2, después a un 3 y después a un 4. Esta ha sido mi aportación y muchas gracias por escucharme. Bueno, veo que este tema interesa porque veo manos arriba en algún centro. Liliana, es vuestro turno, creo que habéis pedido la palabra. Sí, aquí creo que quieren comentar algo. No se trata de deberes sí o deberes no, se trata de cómo sean esos deberes. Pues como, por ejemplo, en lengua hacemos tertulias y tenemos que prepararlas, y en música hacemos juegos telemáticos como Kahoot o Pasapalabra. Bueno, son una forma de deberes, consejera. Yo creo que vosotros y vosotras, además que estáis en este proyecto y que veis todo lo bueno que significa para aprender, yo creo que ya no hace falta que conteste yo, ya habéis contestado, yo creo que vosotros y vosotras. Queréis aprender y queréis aprender con un sistema que os permita progresar y no castigar. Y castigar entre comillas, me refiero, que ahora ya no hay castigos, castigar en el sentido de que se os diga que lo que os dice el profesor es que debéis mejorar, que es lo que estabais diciendo ahora. Se trata de aprender, conocer sin que se penalice, sino lo contrario, que se considere que es una progresión. Y entonces los deberes o los exámenes dejan tener el valor con lo que lo vemos a veces, ¿no? Como que no es favorable y se convierte en algo que es favorable. Es decir, los deberes, los exámenes pueden ser un instrumento de ayuda para el aprendizaje, siempre que eso consideren en el sentido que decís. Yo creo que contestáis acertadamente. Casi que podíais ser ya consejeros y consejeras de educación y defender este lema. Creo que Hassan en el Galileo Galilei tiene la mano levantada. Hassan, tu turno. Hola de nuevo, señora consejera. Bueno, más o menos a lo que me refería yo es que, bueno, yo creo personalmente que la educación es extrateórica. ¿Por qué no poner, o sea, vale, o sea, yo no estoy en contra de que haya teoría, pero ¿por qué no minimizarla un poco y poner más en práctica lo aprendido? Porque, a ver, por ejemplo, o sea, yo sé la literatura del Renacimiento, yo qué sé, lo estamos dando en lengua, pero por ejemplo, yo sé sobre salud mental, yo sé si a alguien le está pasando algo, primeros auxilios o algo, no, y yo creo que es o sea, yo no estoy en contra de que se sepa literatura, claro, porque la historia es muy importante, porque nosotros, si no supiéramos de la historia, pues volveríamos a cometer los mismos errores, claramente, pero ¿por qué no hacer que la educación sea más amena y con un estilo que sea más práctico, por ejemplo, poniendo en práctica lo aprendido con proyectos y tirando más hacia la investigación? Es que, bueno, yo creo que tenéis una gran sabiduría sobre lo que es la escuela y debería ser, o lo que está siendo, porque en vuestro caso yo creo que si estáis en esto es porque os acompaña profesorado que cree precisamente en esta propuesta educativa
en la propuesta de que existiendo la teoría, sí que es verdad que la práctica es muy importante y efectivamente cada cuestión teórica va acompañada de una parte práctica, la parte práctica se fundamenta en la teoría. Ni una cosa ni otra son compartimentos estancos. Y luego, esto que dices es muy importante, lo de la investigación. Yo creo que cada uno y cada una en su aprendizaje también tiene que explorar algo que no haya, a lo que no haya accedido o que no le hayan dicho. Y esas herramientas también las facilita el profesorado. Es decir, que las aulas también tienen que ser, como decís, sitios en los que se te facilite caminos por los que tú puedas discurrir por tu cuenta y que se te acompañe de unas herramientas o unas propuestas para que tú puedas indagar por tu cuenta. Esa indagación termina siendo una propuesta de investigación en el pequeño territorio o terreno que os indique, y yo creo que sí, que esa parte sí que debería acompañar al sistema educativo, pero yo creo que vuestro profesorado también va en esa línea y está indicándonos. Entonces ya comprendo bien el tema de que hablabais de teoría y práctica. Sí, sí. Pues nada, de acuerdo con lo que planteas, yo no podría decirlo mejor. ¿Alguien más quiere opinar sobre este asunto? Sí, creo que en el Veneranda Manzano, creo. Laura, vuestro turno. Esto no es una pregunta, pero nosotros en nuestro colegio utilizamos la aplicación de Snapchat con la que hacemos muchas lecciones de matemáticas, de lengua, y tenemos el año pasado, ahora ya no, utilizábamos también la cultura asturiana y sociales, leyendo como historias en un apartado de Snapchat que se llamaba aplicaciones web. También hacemos muchas fichas interactivas y muchos proyectos. Y como ha dicho el otro colegio, Cahoots. Gracias, Alejandra. Una herramienta nueva. El Snapchat hace un año nadie había oído hablar de ello, consejera, y sin embargo este año todos. Las plataformas se multiplican, los programas también, y la posibilidad de acceder con otras herramientas y mecanismos, como veis, son muchas. Y bueno, sí, yo creo que si esa herramienta o esa propuesta os facilita el aprendizaje, bien orientado por vuestro profesorado, pues bienvenido sea. Yo creo que todas estas herramientas y programas en los que vais a estar inmersos, que ya habrá muchos más en el futuro, siempre que sirvan para el aprendizaje, igual inciden en esa parte teórica y en esa parte práctica e investigadora, que es en lo que queremos entrar para que el aprendizaje lo sintamos como nuestro y que queramos aprender, porque verdaderamente eso nos satisface y nos hace mejores personas y más felices, no lo sé, creo que sí. Bueno, pues si ya nadie más quiere decir nada, llevamos casi una hora hablándonos y escuchándonos, que es igual de importante, así que ya para despedirnos, consejera, si quiere decir algo más para cerrar su intervención, su turno. Yo, sobre todo, quiero agradeceros de verdad muchísimo que estas iniciativas, muchísimo el trabajo que hacéis, muchísimo agradecimiento al profesorado, porque sé que habéis puesto entusiasmo y habéis puesto todo lo que tenéis de positivo, y eso es importante. Y sobre todo porque habéis demostrado que tiene un valor grande. La radio tiene un valor grande para el aprendizaje, no solo la parte comunicativa, sino la parte de interacción de saberes. Y es también muy importante que lo tenemos ahí, todo lo que sabemos, y lo proyectemos positivamente. Habéis dicho muchas cosas, habéis hecho una valoración muy ajustada de cómo está el sistema, cómo funciona y cómo querríamos que funcionara. Y sobre todo, pues, si esto tiene continuidad y podemos perfeccionarlo, mejorarlo, y seguir utilizando estos mecanismos que tenemos de nuestro lado, estas herramientas, y sobre todo, bueno, que tenemos a buenos profesionales que nos acompañan, como Nacho, para que nos insten y nos den ejemplo, ¿no?, de todo lo que puede ser y cómo puede ser. Vosotros y vosotras es un ejemplo también importante, y vuestro profesorado. Y yo, pues, encantada, quiero que esto se difunda, quiero que el Día de la Radio sea muy importante también para el sistema nuestro, y que se vea que efectivamente en este sistema educativo asturiano hay calidad, hay mucha calidad. Y nada, un beso para todas y muchas gracias, y nos vemos.
próximamente. Gracias, Nacho, y gracias a Alberto también, que está ahí. Alberto muy nervioso estaba la primera vez, pero ahora ya lo veo más tranquilo, ya se va a instalar. Bueno, pues muchas gracias, consejera, y muchas gracias, por supuesto, a todos y a todas las que habéis participado. Ha sido para mí un auténtico placer, a vuestra disposición para cuando queráis, en cualquier otra ocasión. Y tan solo una recomendación, dos. Una, no dejéis de escuchar la radio porque es la mejor manera de aprender a hacer radio, y la mejor manera todavía de hacer radio es haciendo radio. Es decir, la manera de aprender a hablar por la radio es hablando por la radio, así que no abandonéis estas iniciativas. Gracias a los 6 centros educativos y ha sido, lo dicho, un auténtico placer. Hasta otra. Adiós. Adiós. Gracias.